El 21 de octubre de cada año celebramos la fiesta de Santa Laura Montoya. La madre Laura Montoya Upegui nació en Jericó, Antioquía, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874, en el lugar de Juan de la Cruz Montoya y Dolores Upegui, una familia profundamente cristiana. Recibió el sacramento del bautismo 4 horas después de su nacimiento. El padre Evaristo Uribe, párroco de Jericó, le dio el nombre de María Laura de Jesús. 2 años tenía Laura cuando su padre fue asesinado en cruenta guerra fratricida por defender la religión y la patria. Dejó a su esposa y sus 3 hijos en la orfandad y dura pobreza, a causa de la confiscación de los bienes por parte de sus enemigos. De labios de su madre, Laura aprendió a perdonar y a fortalecer su carácter con cristianos sentimientos. La idea, el conocimiento y el amor de Dios despuntaron en su alma desde tierna edad en 2 experiencias místicas a las que ella llamó el golpe del hormiguero y el golpe del banco, las cuales relata en su autobiografía. Dios se le dio a conocer en hondas experiencias trinitarias que la llevaron en continua ascensión hasta las alturas de la mística. Así se expresa en sus años postreros. Dice Laura: me parecía que mi ser se quemaba y se encendía en un amor de adoración tal que se iba destruyendo al calor e impulso de este amor. Ante el absoluto de Dios, la madre experimenta la nada de su ser de criatura. Mi nada, dice, es mi descanso delante de tu grandeza. Característica de su espiritualidad es vivir en perenne adoración. Desde sus primeros años, su vida fue de incomprensiones y dolores. Supo lo que es sufrir como pobre huérfana, mendigando cariño entre sus mismos familiares. Aceptando con amor el sacrificio, fue dominando las dificultades del camino. La acción del Espíritu de Dios y la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura, la llevaron por los caminos de la oración contemplativa, penitencia y el deseo de hacerse religiosa en el claustro carmelitano. Tenía sed de Dios y quería ir a Él como bala de cañón, dice Laura. Esta mujer admirable crece sin estudios por las dificultades de pobreza e itinerancia a causa de su orfandad, hasta la edad de 16 años, cuando ingresa en la Normal de Institutoras de Medellín para ser maestra elemental y de esta manera ganarse el sustento diario. Sin embargo, llega a ser una erudita en su tiempo, una pedagoga connotada, formadora de cristianas generaciones, escritora castiza de alto vuelo y sabroso estilo, mística profunda por su experiencia de oración contemplativa. Santa Laura experimentó el dolor profundo de la terrible situación en la que se encontraban los indígenas y afrodescendientes, a lo que llamó mi llaga, y bien sabía ella que estos hermanos y hermanas partían de este mundo sin conocer a su Padre y Creador, al Dios que ansiosamente los esperaba para realizar a plenitud de su obra y fin para el cual habían sido creados, para una vida feliz, para la salvación eterna. La gestación de la obra esperó el momento de su iniciación deseada con 5 compañeras, y entre esas 5 estaba su propia madre carnal, doña Dolores Upegui. La madre Laura inició la obra anhelada por la que suspiró tantos años en medio de las dificultades, contrariedades y hasta calumnias. Más tarde, dicha obra fue acogida por el excelentísimo Monseñor Maximiliano Crespo, arzobispo de Santa Fe de Antioquia, aprobada en medio de una naturaleza que les brindó el dulce canto de las aves, el verdor de la vegetación robusta y con el calor del trópico de Dabeiba, Antioquia, en Colombia, que contagiaba alegría, gozo y esperanza.
En 1914, apoyada por Monseñor Maximiliano Crespo, obispo de Santa Fe, funda una familia religiosa, las Misioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Sena. Obra religiosa que rompe moldes y estructuras insuficientes para llevar a cabo su ideal misionero, según lo expresa en su autobiografía. Necesitaba mujeres intrépidas, dice, mujeres valientes, inflamadas en el amor de Dios, que pudieran asimilar su vida a la de los pobres habitantes de la selva, para levantarlos hacia Dios. Su profesión de maestra la llevó por varias poblaciones de Antioquia y luego al Colegio de la Inmaculada en Medellín. En su magisterio no se contenta con el saber humano, sino que expone magistralmente la doctrina del Evangelio. Forma con la palabra y el ejemplo el corazón de sus discípulas, en el amor a la Eucaristía y en los valores cristianos. En un momento de su trayectoria como maestra, se siente llamada a realizar lo que ella llamaba la obra de los indios. En 1907, estando en la población de Marinilla, escribe: «Me vi en Dios y como que me arropaba con su paternidad, haciéndome madre, del modo más intenso de los infieles. Me dolían como verdaderos hijos. Este fuego de amor la impulsa a un trabajo heroico al servicio de los indígenas de las selvas de América». Dice en su autobiografía: «Un solo dolor y una sola aspiración había en mi vida: Dios ultrajado y no conocido, y mi ansia por darlo a conocer. Eso era cuanto se agitaba en mi alma desolada. No tenía desolación propiamente mía, era la desolación de mi Dios desconocido. Mi alma ardía en el deseo de hacer algo grande, porque mi Dios fuera conocido, y mi compasión por los infieles se hizo muy inferior a mi deseo de ver a Dios conocido y amado como se merece». Santa Laura busca recursos humanos, fomenta el celo misionero entre sus discípulas, escoge 5 compañeras a quienes prende el fuego apostólico en su propia alma, aceptando de antemano los sacrificios, humillaciones, pruebas y contradicciones que se ven venir. Acompañadas por su madre, Doloritas Upegui, el grupo de las misioneras catequistas de los indios sale de Medellín hacia Dabeiba el 5 de mayo de 1914. Parten hacia lo desconocido para abrirse paso en la tupida selva. Van no con la fuerza de las armas, sino con la debilidad femenina apoyada en el crucifijo y sostenida por un gran amor a María, la madre y maestra de esta obra misionera. Dice Santa Laura: «Ella, la Señora Inmaculada, me atrajo de tal modo que ya me es imposible pensar siquiera en que no sea ella como el centro de mi vida. La celda carmelitana, objeto de sus ansias en el tiempo de su juventud, le pareció demasiado fría ante aquellas selvas pobladas de seres humanos sumidos en la infidelidad, pero amados tiernamente por Dios. Siento la suprema impotencia de mi nada», dice Laura, «y el supremo dolor de verte desconocido como un peso que me agobia». Laura comprende la dignidad humana y la vocación divina del indígena. Quiere insertarse en su cultura, vivir como ellos en pobreza, sencillez y humildad, y de esta manera derribar el muro de discriminación racial que mantenían algunos líderes civiles y religiosos de su tiempo. La solidez de su virtud fue probada y purificada por la incomprensión y el desprecio de los que la rodeaban, por los prejuicios y las acusaciones de algunos prelados de la iglesia que no comprendieron en su momento aquel estilo de ser religiosas cabras, como ella le decía, llevadas por el anhelo de extender la fe y el conocimiento de Dios hasta los más remotos e inaccesibles lugares, brindando una catequesis vivencial del Evangelio. Su obra misionera rompió esquemas para lanzar a la mujer como misionera en la vanguardia de la evangelización en América Latina.
el quemante sitio tengo sed de Cristo en la cruz, la impulsa a saciar esta sed del crucificado. «Cuánta sed tengo», decía Laura, «sed de saciar la vuestra, Señor». Al comulgar nos hemos juntado 2 sedientos, decía, vos de la gloria de vuestro Padre y yo de la de vuestro corazón eucarístico, vos de venir a mí y yo de ir a vos. Santa Laura fue una mujer de avanzada. Elige como celda la selva enmarañada y como sagrario la naturaleza andina, los bosques y las cañadas, la exuberante vegetación en donde encuentra a Dios. Ella escribe un día a sus hermanas: no tienen sagrario, pero tienen naturaleza. Aunque la presencia de Dios es distinta, en las 2 partes está, y el amor debe saber buscarlo y hallarlo en donde quiera que se encuentre. Santa Laura redacta para ellas las voces místicas, inspirada en la contemplación de la naturaleza, y otros libros como el Directorio o Guía de Perfección, que ayudan a las hermanas a vivir en armonía entre la vida apostólica y la contemplativa. Su autobiografía es una obra de arte, cumbre, libro de confidencias íntimas, experiencia de sus angustias, desolaciones e ideales, vibraciones de su alma al contacto con la divinidad, vivencias en su lucha titánica por llevar a cabo su vocación misionera. Ahí muestra su pedagogía del amor, pedagogía acomodada a la mente del indígena, que le permite adentrarse en la cultura y el corazón del indio y del negro de nuestro continente. La Madre Laura centra su eclesiología en el amor y la obediencia a la Iglesia. Vive para la Iglesia, a quien ama entrañablemente, y para extender sus fronteras no mide dificultades, sacrificios, humillaciones y calumnias. Ella dice un día: en cierto modo, hay 2 vírgenes que conciben, y ambas por obra del Espíritu Santo, la Virgen María y la Virgen Iglesia. María dio a luz a Jesús y la Iglesia a los santos, que son como el reflejo de Jesús o sus imágenes vivas. Laura tiene una mentalidad universal que la hace vivir sin fronteras, abarcando en su celo el mundo entero. Un día dijo: «Oh Santo Evangelio, fórmula pedagógica de Jesús, mi gran Maestro, cuánto os amo y cómo quisiera llevaros como antorcha sagrada a los últimos lugares o rincones del mundo». Esta intangible misionera pasó 9 años en silla de ruedas sin dejar su apostolado de palabra y de la pluma. Después de una larga y penosa agonía, murió en Medellín el 21 de octubre de 1949. A su muerte, dejó extendida su congregación de misioneras en 90 casas distribuidas en 3 países, con un número de 467 religiosas. Hoy sus hijas, miembros de la congregación que fundó, hacen presencia en más de 21 países, distribuidas en América, África y Europa, impulsadas por el Espíritu Santo y fortalecidas en las virtudes y características de Santa Laura Montoya, primera santa colombiana. Esta gran misionera pasó a vivir su Pascua eterna el 21 de octubre de 1949 en Medellín, Antioquia, Colombia, y fue beatificada por el Papa Juan Pablo II el 25 de abril del año 2004 y finalmente canonizada por el Papa Francisco el 12 de mayo del año 2013. Santa Laura Montoya ruega por nosotros, paz y bien.